La pregunta ¿qué es un buen líder? Es incorrecta. El liderazgo que necesitamos es totalmente distinto que el liderazgo en una crisis. La trampa es que esta gente consigue resultados. Pero no se trata de que sean jefes que no hagan que la organización, la empresa tenga negocio. Claro que lo consiguen, pero una vez más es el coste. El 25% de tu eficiencia depende de tu personalidad. En el mejor algoritmo del mundo, si tú metes basura, ¿qué sale? Basura. ¿Qué dato es el realmente importante para que una persona pueda ser un buen líder o tomar una buena decisión sobre lo que fuera? Buenos días, un placer daros la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Futuro del Trabajo. Un podcast desde el que exploramos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y particularmente en el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy nos vamos a salir un poco del formato habitual y en vez de tener un único invitado, tenemos dos. Tenemos dos invitados, que ya son casi habituales de este podcast, con lo que más que invitados, pues son amigos. Y de lo que vamos a hablar va a ser de una cuestión que nos consta que os preocupa a muchas de las personas que os dedicáis a esto de la gestión de personas, que es el tema del liderazgo, ¿no? Y en concreto a las diferencias que existen entre los líderes que tenemos y los líderes que nos gustaría tener. Entonces, para hablar de esto, tenemos a estas dos personas. Por un lado, a Juan Antonio Calles de los Mozos, que es socio director de eAssessment, que son los distribuidores autorizados para España de Hogan Assessments, que es el líder mundial en herramientas de medición de la personalidad. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Encantado, Santi, encantado, Rafa. Un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Y por otro lado, nuestro segundo invitado pues es Sergei Gorbatov, que es consultor en temas de talento, liderazgo, es autor de libros, profesor del IE, conferenciante. ¿Qué tal, Sergei? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, el objeto principal, ¿no? y el motivo de esta conversación es un estudio global sobre eficacia de liderazgo que ha impulsado Hogan Assessments, ¿no? Es un estudio elaborado por Garrett Schaffer, que es miembro de esta organización, y en concreto hoy nos vamos a centrar en los resultados en España. Nos consta que muchas de las personas que nos estáis escuchando, pues nos escucháis desde otros países. Y como nos decía Juan antes de empezar esta grabación, es muy posible que en vuestros países pues también haya estudios similares. Pero hoy en concreto nos vamos a centrar en los resultados de la edición española. Entonces vamos a empezar un poco con el contexto, ¿no? Para arrancar y ponernos un poco en situación. Y me gustaría empezar con Juan, ¿no? O sea, ¿cómo explicarías, ¿no? Así, de manera sencilla, por qué el liderazgo es tan importante tanto para las personas como para las empresas, ¿no? En el informe se cita que el CEO, ¿no? La calidad del CEO puede explicar entre el 17% y el 30% del rendimiento de la compañía. ¿Qué hay detrás de este impacto tan grande? Hay personas y decisiones. Solemos decir que en una empresa hay que tomar buenas decisiones. Bueno, ojalá fuesen siempre buenas sobre dos cosas, negocios y personas. Y quien fundamentalmente toma las decisiones sobre cualquiera de esos dos aspectos, es decir, en qué trabajamos, de qué manera trabajamos, qué recursos utilizamos, qué personas son, con qué propósito, con qué objetivo, en qué medios, son normalmente los líderes organizacionales. Estén posicionados jerárquicamente en una situación o no, esas personas que son consideradas líderes. Y el impacto que tiene todo eso es medible y tangible en resultados. Pues los datos que has mencionado son muy llamativos. Hasta un tercio del desempeño y del resultado de una organización depende de las decisiones de sus líderes. Pero si hablamos de cosas más, si quieres, intangibles, ¿no? Que es, no sé, la tranquilidad personal, ahora mismo la seguridad psicológica, el ambiente de trabajo, evidentemente, lo solemos simplificar en una frase, y es que tu empresa es tu jefe. Y ese es el impacto fundamental que genera en todo y cada una de las N horas que dediques al día durante N días a la semana, durante N semanas al año, es tu líder. Ese es el impacto, sin duda, que tiene. Muy bien, sin duda, Juan, yo creo que todos los que
hemos trabajado y trabajamos en compañías, pues las compañías que analizamos, eso se percibe y de hecho hay otros datos, ahora no recuerdo el dato, pero que siempre al final la gente cuando abandona una compañía en un porcentaje muy alto es porque el líder que tiene, ¿no? O sea, si el líder no le facilita y no le desarrolla, pues normalmente es un motivo que muchas personas hacen que se muevan, ¿no? de la compañía. Ahora, Sergey, Te sí diría que que es, me perdón, te diría siempre gustaría que es la preguntarte. causa número uno. Que luego se pondrá en una lista Sí, si sí, la sí, sí, 2, la sí. 3 o la 4, pero Sí, la sí, uno, en el momento que piensas, es tu jefe, tu líder el que sí, influye ahí. sí, sí, sí. No, no, totalmente, o sea, totalmente. Y es el que provoca lo bueno y lo malo. Y aquí luego, si queréis, entramos un poco más en eso, pero sin duda es así. Como decía Sergi, a mí me gustaría preguntarte, porque he visto en el estudio una frase que me parece muy interesante, ¿no? Y es que al final el destino de las organizaciones depende de su liderazgo, ¿no? Si miramos un poco el contexto actual, ¿no? Con tantísima incertidumbre en la que, pues bueno, solamente hay que leer cualquier noticiario o ver, leer cualquier información que nos llega, pues vemos que no hay nada seguro, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo está cambiando lo que entendemos por un buen liderazgo en este contexto? Es una muy buena pregunta, Rafa, porque no existe ese concepto de que la pregunta ¿qué es un buen líder? Es incorrecta. La pregunta ¿qué es un buen líder para un contexto? ¿Por qué? Porque el liderazgo que necesitamos para asegurar que los trenes lleguen a tiempo es totalmente distinto que el liderazgo en una crisis. Entonces, si pensamos en esos momentos de la pandemia que teníamos, de repente, empatía, la escucha activa, todos esos todas esas características asociadas con un liderazgo más empático, más orientado a la persona, estaban más en el enfoque. Si tenemos problemas, si hay que resolver una crisis, damos un liderazgo más que marca el ritmo, que pone objetivos, que está enfocado en el rendimiento en el contexto actual que tenemos, de hecho, más y más me piden información, me piden clases en el liderazgo orientado en la gestión de paradojas. ¿Por qué? Mm. Porque nuestro mundo es aún más y más y más paradójico. Necesitamos enfocarnos en personas y en el rendimiento. Pensar en el futuro y asegurar los resultados de este trimestre. Hay que escuchar y hay que poner objetivos. Entonces, esa capacidad de hacer las dos cosas que son polos opuestos a la vez, más y más yo veo que en ese contexto de incertidumbre, cuando no sabemos qué hay que hacer, pues esa versatilidad de liderazgo ahora conlleva un premio. Sí, sí, sí. Y una pregunta para los dos, ¿no? Y ya Uh-huh. para cerrar esta pequeña introducción. Pues vosotros lo bueno es que trabajáis con organizaciones de prácticamente cualquier clase, ¿no? ¿Cuáles son las señales que os indican, ¿no? Cuando entráis en una empresa, cuando tenéis un primer contacto con una de esas empresas con las que trabajáis, ¿cuáles son las señales que os indican que el liderazgo está funcionando bien? ¿Y qué señales son las que os indican que no está funcionando tan bien? No sé, no sé Juan, por cómo ejemplo. de indiscretos podemos ser al respecto. Total, Todo lo que totalmente. queráis. Em, una primera percepción, hay muchas, ¿de acuerdo? Hay muchas. Una primera percepción es cuál es el peso que talento o recursos humanos tiene estratégicamente en las decisiones que la organización toma. Es decir, si la posición es, vamos a llamarla, de igual a igual con cualquier persona que está en campo, negocio, etcétera, o si son más a servicio, muy eficientes, muy profesionales, muy serios, muy rigurosos, pero siempre están al servicio de esa parte de generación de negocio. Esa es una de las primeras señales. Sergey, tú. No, yo, generación de negocio y yo agrego una palabra sostenible. Porque la primera, cuando me pregunto, ok, ¿van cosas mal o bien aquí? Ok, muéstrame los números. El crecimiento que tenemos de los revenues, de EBITDA, eso es primero. Y luego la calidad de la organización.
Ujú. Si la innovación, ¿cómo se ocurre? ¿Sabes? ¿Es un Excel más o es la verdad la mentalidad de innovar? ¿Cuál es el NPS interno? Ah, ¿Cómo se interactúa la gente? ¿Sabes? ¿Copiar, pegar los mails en copia a todos? ¿O de verdad son más ágiles y la gente se comunica? Entonces, para mí, eso es dos cosas. ¿Cómo va el negocio y cómo va la organización? Ujú. Añadiría un aspecto más y es Ujú. cuál es la, ¿cómo decirlo?, la importancia que tiene el concepto de liderazgo en cualquier paso del proceso de recursos humanos. Es decir, si se selecciona con perspectiva de liderazgo, si la selección de los líderes organizacionales depende de factores un poco complejos, etcétera. Que no son procesos o reacciones a, "Oh, Dios mío, se nos jubila un montón de gente, entonces, ¿qué hacemos? Oh, Dios mío, ¿ahora qué hacemos con esta persona que se nos escapa de la organización y entonces le hacemos jefe? O, bueno, participamos o incluimos a una persona en un proceso de altos potenciales de liderazgo. Obviamente el potencial siempre se enfoca en el liderazgo, porque no queda más remedio porque la organización, para que sea, como decía Sergey, sostenible, etcétera, necesita que esa persona o este departamento, esta función esté reconocida, ¿no? Ese tipo de detalles nos ayuda mucho a ver cómo de importante es ese concepto en la organización. Muy bien, yo creo que habéis hecho un buen resumen, ¿no? En esta introducción. En el informe también hay bueno, unos conceptos que parecen muy interesantes, ¿no? Y ahora, Sergey, me gustaría preguntarte, porque hemos visto en el informe que aparece el concepto de líderes emergentes y líderes eficaces, ¿no? ¿Nos podéis contar un poco, pues eso, cuál es la diferencia, cuáles son los que suelen llegar realmente a posiciones de liderazgo, qué liderazgo es eficaz, cuando el emergente pues es eficaz o no lo es? ¿Nos podéis explicar un poco este concepto? Sí, sí, sí. Los líderes emergentes son los que llaman la atención. Hablan mucho, se venden bien, se mueven bien en política. Los líderes eficaces son los que además hacen que el equipo rinda mejor, aprenda más y quiere quedarse. Pero en muchos estudio tras estudio vemos que lo más visibles no son necesariamente los que tienen mejores resultados a largo plazo, pero nos enamoramos con los líderes emergentes. Si uno es alto, guapo, blanco y varón, pues Claro, claro. no sé si aquí se habla de política, pero si miramos quién está amando, Sí. no solo en España, en todos los países, porque esos sesgos son universales, vemos que nosotros, aunque entendamos que hay que apostar por los líderes eficaces, nos enamoramos y elegimos a los líderes emergentes. Oye, Juan, respecto a lo que está diciendo Sergey, que me parece súper interesante, ¿cuáles son los mecanismos que provocan esto, ¿no? Qué es lo que hace que las características que hacen o que ayudan a una persona a subir a posiciones de liderazgo no coincidan con las características que convierten a esa persona en un líder eficaz? Hay dos cuestiones y las dos están relacionadas. Una es cuál es en general la definición, digamos, vamos a llamarle consciente o inconsciente, que se toma del liderazgo. Y está asociada muchas veces a la pura posición o precisamente a esas características que definen esa emergencia, ¿no? A la brillantez, al carisma, a la visibilidad, a la influencia. Si esa es la definición y esas son las políticas, pues evidentemente las personas que mejor lo hagan son las que crecerán dentro de las organizaciones. ¿Consiguen resultados? Sí, pero normalmente son más cortoplacistas, más enfocados en sí mismo, más en la autopromoción y no en el beneficio de lo que se supone que ahí entra la definición, como decía antes, que nosotros utilizamos, ¿no? Un líder es aquella persona que es capaz de elegir, desarrollar y hacer crecer a un equipo de alto rendimiento. Es decir, es el beneficio del equipo. Y el equipo no en un sentido, ¿sabes? Sino en un sentido resultados, como decía antes también Sergey, ¿no? A largo plazo, sostenibles, etcétera. Pero la mejor medición de que un líder es un buen líder es cómo su equipo funciona, no si él es o ella es brillante, carismática, encantadora, que seguro que lo es, ¿eh? Pero eso es precisamente, ese doble juego es el que hace que habitualmente las personas emergentes son las que utilicen o apenas acaban copando las posiciones de liderazgo, no necesariamente los más eficaces.
y predominan. En muchas organizaciones predominan aún los emergentes porque es más fácil ver quién impresiona, ¿verdad? Y quién desarrolla el talento. Y el Sí. resultado es bastante predecible. Menos compromiso, un talento joven que dura menos que un cargador de móvil. Porque no medimos las consecuencias. Sí. Recuperamos el resultado a corto plazo, no la calidad de las decisiones. Por eso tenemos esos líderes, los gaviotas, ¿no? Que llegan por un rato, gritan mucho, ensucian todo y luego se van. Qué bueno. Y nosotros vemos la actividad, qué guay, qué visibles, pero qué han hecho y las consecuencias de sus decisiones, desafortunadamente, eso ya por esa tendencia cortoplacista no se reconoce su impacto verdadero. Y se ¿Ibas a decir, retroalimenta. Juan? Se Sí, sí. retroalimenta porque ante esa mancha, ¿qué necesitas? Pues una persona que la limpie inmediatamente, que vuelva a sacar brillo y que si en algún momento hace que vuelva a dejar, no importa, ya vendrá otro, ¿no? Entonces, es una Claro. especie de endogamia Ese. que se traduce en cosas como elegir a gente porque me recuerda a mí cuando era joven, porque al final tiene las mismas características que yo, porque al final consigue resultados. Pues lo que hace es alimentar continuamente la rueda de la que queremos, porque no deberíamos salir. Por eso hay Claro. que medir cosas como clima, engagement o movilidad interna. Y de pronto descubriremos que algunos de los líderes menos glamurosos son los que realmente sostienen el negocio. Y en el mundo de Hogan, cuando hacemos las evaluaciones del lado oscuro, el hecho es que los líderes emergentes suelen ser más narcisistas, psicópatas, y entrevistan súper bien. Solo ¿por qué son charming? Sí, Eso sí. solo en las entrevistas. Pero luego, cuando empiezan a liderar, pues es cuando revelan su cara verdadera. Sí, en relación a esto que comentáis, justo hace poco leía un artículo que era un estudio sobre el impacto de un buen líder, ¿no? O de un high flyer manager, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tenía? O sea, personas que trabajaban en equipos con este tipo de líderes, al paso de 4 años, su salario se había multiplicado por 7. O sea, claro. Entonces, hay probablemente muchísimas señales en las organizaciones que si las miras un poco a largo o de una manera recurrente, te pueden demostrar, aparte de esas mediciones que se pueden hacer en los procesos de evaluación, hay más señales que al final demuestran, pues eso, si es un líder, como tú muy bien has explicado, Sergey, o si realmente es un líder eficaz, ¿no? Que realmente hace cosas buenas para la organización y para las personas que están en sus equipos y en la organización. Sí, pero hay una trampa. Y la trampa ¿Vale? es que esta gente consigue resultados. Ya, claro, claro, Tú claro. miras tus cuentas a Sí, final sí, de sí. cada cuarto, a final de cada año, y la empresa funciona ¿A y qué vende costa? y genera. ¿A qué costa? El problema es que dices, oye, ¿valoras el coste? Bueno, ya, que venga otro y que lo valore. Y mientras la rueda sigue. Es decir, porque no se trata de que sean jefes que no hagan que la organización, la empresa Sí, sí, tenga sí. negocio. Claro que lo consiguen, pero una vez más es el coste. Y ahí es donde entra esa discusión, ¿no? Y probablemente, Lo que Juan. decía Sergey de la sostenibilidad, yo creo que es esencial ahí, ¿no? Sí, sí. O sea, No, pero. tienes que hagan que la organización funcione eficazmente, pero eficazmente de manera sostenible. Claro. Y una pregunta, por ver lo que estáis viendo. ¿El contexto actual puede ser que esté fomentando o premiando más a estos líderes emergentes que miran a corto? ¿Qué pensáis desde vuestra perspectiva? No. No, ¿no? El contexto lo que puede hacer todavía es, si quieres, agravar o acelerarlo. Pero Claro. los líderes emergentes siempre ha sido una de las características o uno de los, digamos, en los perfiles que se han valorado siempre en las organizaciones. Para nosotros, y son 40 años en el mercado, es una pelea constante contra ese, digamos, tendencia, llamarle generalista del mercado, de elegir a las personas que son más brillantes, más, a lo mejor cambiar algunas técnicas, factores de influencia, vías de comunicación, pero la tendencia es, digamos, estable. Ahora el contexto, evidentemente, lo que te permite es todavía vivir mucho más a corto plazo y, comillas, justificar ese tipo de comportamientos y decisiones, pero no hay ningún cambio significativo desde esa perspectiva. Claro, Vale. estamos en una situación de tensión, ¿no? Porque por un lado está esto que comentas, Juan, pero es verdad que por otro lado
deberíamos, ¿no? Se habla siempre del Data Driven HR, ¿no? De datos, evidence-based. Claro, deberíamos de tener más datos para poder tomar mejores decisiones frente a esta tendencia, si quieres, natural de poner el foco en estos líderes más charming, más emergentes, de los que nos habla Sergey. Sí, si los datos están y tienes todos los que quieras, el problema es cuáles eliges para justificar esa decisión. Claro. Ya. Porque los datos están Pues, ahí y ahora lo que hay es sí, muchísimos más podemos datos para hablar de una metaanálisis más completa que han hecho sobre la relación entre la personalidad y el liderazgo. Y básicamente hay un overlap muy grande. El 25% de tu eficiencia como líder depende de tu personalidad. Un cuarto de lo que eres puede explicar cómo lideras. Y si miramos los factores, sabemos que el factor de sociabilidad o extraversión y ser concienzudo son más indicativos del liderazgo emergente. Estabilidad emocional y apertura a experiencia son indicadores del liderazgo eficaz. Hay solo un factor de los Big Five de la personalidad que no correlaciona con eficiencia de liderazgo, que es agreeableness. ¿Amabilidad, Juan? Sí, amabilidad, sí. Amabilidad. Sí, porque hay líderes muy empáticos pues, y hay líderes súper duros. Entonces ahí no hay una relación. Como se dice, si quieres ser amado, querido, pues cómprate un perro. Sí. Muy bueno, muy bueno. Oye, pues con este marco en mente, si os parece, entramos ya en los datos del estudio. Empezamos por datos así un poquito globales y luego ya aterrizamos en lo que son los datos concretos de España. Sergey, empezamos contigo y además con un tema que yo creo que enlaza muy bien con lo que acabamos de comentar, ¿no? En el informe, a nivel global, cuando se pregunta, ¿no? por el líder ideal, parece que sobresalen como tres grandes rasgos, ¿no? Curiosidad, pensamiento estratégico, comunicación empática y tal, y empuje y orientación a objetivos. Desde tu experiencia, ¿qué nos dicen estos resultados de hacia dónde parece que evoluciona el liderazgo a nivel global? Pues nos dicen que pensamos correctamente en el liderazgo. Nos dicen que el mundo quiere líderes que piensen bien, hablen bien y hagan las cosas bien, en ese orden. Primero, la visión estrategia. Comunicación, involucramos la organización de toda la gente y luego el enfoque en ejecución. Y la curiosidad del pensamiento estratégico son clave en el entorno donde el plan de 5 años caduca en 5 meses. Hoy en día, que todo está flexionado. Entonces, comunicación empática es el pegamento de la organización y empuje a resultados, se enfoque en la ejecución, evita que nos quedemos en PowerPoint inspiradores. Sí, muy bueno. Y una pregunta, Juan Antonio. El estudio también señala que, o sea, al final, a nivel global, las personas quieren líderes que tomen decisiones basadas en datos y análisis y que valoren ese trabajo en equipo y sentido de pertenencia, ¿no? Un poco como explicaba Sergey. En la práctica, ¿ves que las organizaciones están pidiendo esto en sus procesos de selección, de desarrollo, cuando utilizan las herramientas como juegan, o siguen promoviendo más a los de siempre? ¿En qué medida estamos virando a estas decisiones más basadas en datos también, en gestión de personas, respecto a decisiones, pues eso, más de intuición? Sí que hay un cambio y ahí sí que hay una influencia contextual, es decir, el desarrollo de tecnología ahora mismo, por supuesto, la IA y todas las diferentes hechos hace que el miedo que nosotros vemos, el riesgo es a quién se lo das, y basamos de nuevo el tema de la personalidad. Es decir, una vez más, el que tú tengas la tecnología no significa que vayas a tomar buenas decisiones. Lo que te permite es incrementar o mejorar el criterio para tomar buenas decisiones. La pregunta es, ¿tienes criterio o no tienes criterio? Y eso no te lo da la tecnología. Es decir, a veces es un recurso demasiado técnico, herramental. No te garantiza, aunque evidentemente está mucho más presente en los procesos que antes.
en parte obligados y en parte porque, una vez más, afortunadamente, hay algunos cambios al respecto, ¿no? Es mucho más importante que, por supuesto, que la intuición no es algo que tengas que negar, pero vas a lo mejor en ciencia y después pon la intuición para todavía ser más eficiente. Pero sin duda que sí aparece. La duda es eso, ¿no? Es decir, simplemente es una cuestión de o bien una tendencia obligada, llámalo fashion, moda, obligación, porque una vez más no sé si se tiene en cuenta, yo tengo mis dudas sobre si la persona o esas personas a las que, comillas, le obligas a que tenga esa información o esa capacidad de entender la tecnología tiene el criterio para luego utilizarlo bien. Conozco gente súper techie que toma malísimas decisiones. Claro. Malísimas. Basadas en datos, ¿eh? No, claro. No, y para mí, ahora escuchándote veo otro tema también, que es, o sea, al final, quien tiene que defender esos datos ante determinadas otros decisores, porque en las organizaciones y en personas y sobre todo decisiones clave, hay múltiples decisores, ¿no? Si son capaces de influenciar y ganar el que se basa en datos y no en intuición. Pero incluso la calidad de los datos. Claro, también. Nos encanta decir una frase que es en el mejor algoritmo del mundo, si tú metes basura, ¿qué sale? Basura. Entonces, aunque sea muy buen algoritmo. ¿Qué dato es el realmente importante para que una persona pueda ser un buen líder o tomar una buena decisión sobre lo que fuera, ¿no? Para un modelo estratégico, un desarrollo flexible para que algo que prevés a 5 años pueda ser cambiado para 5. ¿Qué dato es el que te va a permitir saber si eso es útil o no es útil? Es lo que realmente es valioso. No el hecho de, utilizamos datos, vale, pero ¿qué datos estás utilizando? ¿No? O sea, yo creo que el criterio fundamental. Es la realidad que nos encontramos. Y si os parece, bajemos ya los datos de España. Juan, la primera pregunta me gustaría que fuera para ti, ¿no? El estudio, lo mismo que hace a nivel global, a nivel España, pues compara un poco los líderes que tenemos con los líderes que queremos, ¿no? Y ve dónde están las diferencias. Entonces, en el estudio de España, cuando se describe a los líderes que tenemos, se les describe pues como poco curiosos, muy prudentes, muy sensibles a las relaciones interpersonales. ¿En qué medida esto encaja con lo que tú observas en tu relación con líderes? Te diría que como se dice, como un guante. Es decir, hay una parte ¿Pero qué se manifiesta? ¿Dónde lo ves? En la necesidad de trabajar de manera muy estructurada. Nos encanta la planificación, el orden, el rigor y somos muy cumpliditos. Es decir, tenemos una cierta aversión a los riesgos, a las incertidumbres, etcétera. El cortoplacismo, es decir, somos súper tacticistas, funcionamos y además nos encanta e incluso nos ponemos la etiqueta de solucionamos problemas, ya, pero a lo mejor podías prever un posible problema futuro. No me importa que haya otro problema porque aquí va a venir super papi o super mami a solucionar otro problema, ¿no? Y eso y eso es valorado, ¿no? Es que es gente que funciona muy bien, ya, pero esas son las ideas. Sí que me puede sorprender en parte el tema de las relaciones, porque sí es verdad que somos muy afectivos, cercanos, etcétera, pero el estilo de comunicación que indica una sensibilidad interpersonal alta suele ser más empático, más constructivo, y no siempre me he encontrado eso. Quiero decir, creo que los líderes a veces son muy emocionales a la hora de explicar las cosas y la comunicación puede ser a veces más dura, más incluso agresiva, incluso más faltona de lo que a lo mejor esa tendencia. Siendo, insisto, importante el que se valore el cuidado de las personas y las relaciones. Pero ahí sí que, si queréis, entre la experiencia del dato sí que puedo tener alguna, incluso paradoja, contradicción personal sobre la experiencia y lo que ha dicho, lo que dice el resultado. Pero a mí, Juan, yo como lo interpreté cuando vi estos datos, o sea, al final es un patrón bastante paternalista. O sea, sí. O sea, sin duda. Que esa mirada de relación, sin duda. Que sí, la gente, es como, vale, me importas aunque te grites, ¿sabes? Entonces es como, a ver, pero... Amor duro, ¿no? Amor duro. Exacto, ¿no? Sí, Entonces... que completamente de acuerdo. Como digo, como cuando bajas al detalle, también implica mucho el estilo de comunicación, que es eso, es más constructivo, más evitador de conflicto, más de buenas maneras, más de, por ejemplo, una cosa muy paternalista que es la sobrecarga, y es no quiero líos, me lo cargo yo, ya lo soluciono yo, ahí estoy completamente de acuerdo. Sí. Y ahora, Sergi, cuando también se le pregunta a las personas sobre los líderes que queremos, ¿no? en España, y aparece un deseo claro de, pues eso, más pensamiento estratégico, más visión de futuro y empuje hacia objetivos, manteniendo esa comunicación más cálida y diplomática, que al final es un poco ese patrón que también coincide a nivel global, ¿no? Entonces, podríamos decir que
aunque no tengamos los líderes que queremos, sí que sabemos cómo deberían ser? Sí, Rafa, es una pregunta muy interesante porque a la gente preguntamos, okay, ¿qué quieres de un líder? Eso. Y ahora mismo estás bien con lo opuesto. Sí, también. Entonces, eso un poquito, es difícil entenderlo un poco, pero lo que sí coinciden todos, todo el mundo, es que quieren que los líderes piensen más en el futuro. Somos muy cortoplacistas. Acabo de hablar con con un líder aquí en España y me dijo, mira, yo he bloqueado 3 horas en mi calendario para pensar y me siento culpable. Y yo, ok, ¿qué le contesto? Si no piensas tú, alguien fuera de la empresa lo hará por ti. Entonces, yo lo que recomendaría, y como lo veo yo, no hay que perder el enfoque en el detalle, en esa calidez, esa capacidad de ejecución ahora. ¿Sabes? Cuando una crisis, madre mía, todo el mundo lo hemos hecho, pero ¿qué es esto? Eso es el heroísmo, es hacerse responsable de la chapuza de alguien de tu equipo o otra persona. Entonces, podemos hacer todo al mismo tiempo. Podemos ser muy enfocados en los detalles y pensar estratégicamente. Podemos ser muy cálidos en la comunicación, pero también bastante duros cuando tenemos que marcar los objetivos o dar un feedback constructivo o implementar cosas poco poco deseadas. Entonces, podemos manejar los polos opuestos de ese continuo de liderazgo, de lo que hablamos antes, que es el liderazgo versátil. Los datos nos dicen que en el mundo hay solo 9% de los líderes que son de verdad versátiles. Saben hacer la estrategia y operación, que saben que hay ese esfuerzo, the forceful type of leadership, y el enabling type of leadership. Entonces, vemos que, ok, si desarrollas esa versatilidad, pues te posicionas como uno de los pocos. Y eso es algo que te da competitividad en el manejo de tu carrera. Ay, Claro. pobres de los dirigidos por el otro 91%. La mayoría, buena cosa es que no lo saben. A mí escuché. Nos quedamos con ese consuelo. Oye, porque un poco construyendo sobre lo que has comentado, ¿no? Otra cosa que analizáis en el informe y que a mí me parece muy interesante es el dibujo que planteáis del lado oscuro de los líderes, ¿no? Que yo creo que es algo de lo que no se suele hablar mucho, pero que llama mucho la atención lo que planteáis aquí, ¿no? El estudio, si quieres, Sergei, empiezo por ti, habla de que los líderes españoles pues tienden a ser pues un tanto melodramáticos, excéntricos, a lo mejor menos arriesgados, incluso menos escépticos que la media global, ¿no? ¿Cómo ves que se traduce esto en la realidad del día a día, en cómo esos líderes se comportan en sus organizaciones? Por la gente melodramática, excéntrica, muy divertida. Eso sí. Sí, sí, vamos, los realities. Algo pasa todo el rato, el cielo te está cayendo, madre mía. Entonces, nosotros, ¿por qué vemos las noticias? ¿Por qué leemos todo? Porque nos divierte. Ay, madre mía, mira, otro drama. Mira lo que ha pasado. Sí, pero, ¿cuál es el riesgo? Que mientras estamos mirando ese drama, hay decisiones tomadas o no tomadas en el fondo. Entonces, sí, en España nos gusta dramatizar todo. Eso cambia todo, absolutamente todo. Pero luego, la gente de verdad toma muy pocos riesgos reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y también vemos decisiones muy influidas por simpatías personales o narrativas bonitas, porque, Ya. ay, mira un pajarito, sí, vamos por ahí. Entonces, ese descarrilador que lo llamamos imaginativo, cualquier cosa excéntrica pero bonita que nos gusta,
perfecto. Y si eso nos permite ser centro de atención, pues aún más interesante. Pero poco enfoque en los datos y luego a lo mejor poca capacidad de ejecutarlo. Déjame hacer un comentario. El doctor Hogan, Robert Hogan suele decir que el lado oscuro es lo que te encuentras de verdad en el día a día de trabajo. El lado brillante es lo que enseñas en las entrevistas y perdón, en los podcasts. Perdón bueno, pero fijaros cómo está relacionado con el presencialismo. Es decir, o sea, los melodramáticos son personas que ocupan espacio, son presentes, que siempre están, y fíjate la relación que puede tener con ese presentismo, que es una de las grandes lacras de nuestro modelo de trabajo. Y otra cosa curiosa es que el ser excéntrico e imaginativo está asociado, por ejemplo, a ser visionario, a ser estratégico. Es decir, que es una de esas características de personalidad que solemos asociar a ser estratégico o ser visionario. Y sin embargo no somos capaces de utilizarlo. Se nos va, como dice, a tener una idea brillante, como digo, entre unas cañas y en un bar, y dices, ¿cómo lo aterrizas? Que venga otro y lo aterrice. Yo no. Porque hay poco sentido de ese realismo, poco sentido de luego la eficiencia a la hora de utilizar recursos adecuados, tomar decisiones, etcétera, que lo lleven a hacerlo. Eso es una de esas curiosidades que está dentro de los resultados, ¿no? Y luego, Juan Antonio, también hemos visto que las personas en España dicen que no quieren líderes volátiles emocionalmente ni arrogantes y que valoran mucho más la humildad y la capacidad de reconocer errores. ¿Podría ser que se esté tolerando demasiado ciertos comportamientos teatrales, ¿no? en esos puestos de poder que al final retroalimentan un poco ese tipo de comportamientos? Además, la volatilidad tiene que ver con la emocionalidad de las decisiones. Es decir, no volvemos al cortoplacismo. Hoy te quiero, mañana te odio. Este proyecto es genial, este proyecto es una castaña. Ponemos toda la energía, me he desanimado por nada. Y ese tipo de peso emocional, imagínate cuál es el efecto que genera un determinado equipo que dice, oye, ¿para dónde vamos? ¿Por qué se valora? ¿De qué manera se valora? Etcétera, ¿no? Esa pérdida completa, pues, del sentido, de la constancia, de la perseverancia, de la resiliencia, etcétera, si además se traduce en un comportamiento, únelo a lo melodramático, ¿no? Un melodramático volátil. ¡Wow! Viscerina, ¿sabes? La explosividad, ¿sabes?, comportamental de los líderes puede ser tremenda. Y evidentemente, lo que decíamos antes, ese 91% que decía Sergey, ¿qué hacemos? Nos adaptamos, pues es lo que hay, no tenemos otra opción, pues vivimos con ello. Y como dices tú, la palabra tolerancia a ese tipo de comportamientos es absolutamente también visible. Pero piensa en la cantidad de miedo que introduce eso en la organización. Claro. Los jefes, Absolutamente. que tú en la mañana vas y preguntas a su asistente, ¿estás de buen humor? Okay, si ¿Hoy no, qué? porque nunca ¿Hoy qué? sabes a quién qué persona vas a encontrar. No, muy interesante. Otro aspecto que tratáis en el informe y que también me parece muy sugerente es el lado interior de los líderes, ¿no? En el informe en concreto se habla de que los líderes españoles pues tienden a ser discretos, modestos, a valorar la tradición, la seguridad, a basarse más en la intuición que los datos, que es algo que ya hablábamos antes. Sergey, desde tu punto de vista, ¿qué impacto tiene todo esto en la forma en la que tomamos decisiones estratégicas? Pues la modestia y la prudencia son virtudes, pero si me baso solo en la intuición, puedo convertir la estrategia en lo que siempre ha funcionado. Entonces, si ignoro los datos, si ignoro los señales, si ignoro las personas, ¿por qué? Porque lo sé aquí. ¿Sabes? En mi barriga me dice eso. Ese hace que reaccionemos tarde a las disrupciones porque los datos que las señalaban no encajaban con nuestro olfato. Es como conducir mirando solo por el retrovisor. Es cómodo, pero peligrosísimo. Y una pregunta, Juan Antonio, tú un poco que también, pues eso, utilizas mucho esta, y bueno, y los que conozcan un poco esta herramienta que tiene que ver con esas motivaciones, ¿no? Este lado interior de los managers, podríamos decir que estamos en un punto en que puede haber cierta tensión entre tradición y ciencia. ¿Percibéis esto en las empresas? O sea, porque claro, al final lo que vemos es en España un líder con unas motivaciones muy tradicionales, ¿no? Pero claro, para vivir en el contexto que vivimos hoy necesitas más ciencia, datos y tener decisiones. ¿Cómo
lo ves tú esto? Si está cambiando. Ese es un tema muy interesante, si quieres, por doble perspectiva. Es decir, a nosotros toda la información de este lado interior, esos valores, etcétera, lo que nos indica mucho es el apellido que le ponemos al concepto de liderazgo, ¿no? Eso que es el estilo de liderazgo de una persona, ¿no? ¿Lideras cómo? ¿No? Pues los tradicionales son personas de principios, de valores, de lo correcto, de grupos pequeños, de una cierta estabilidad, de poca diversidad, de poco riesgo para muchas perspectivas. La ciencia le puede proporcionar el refuerzo de todo eso. Entonces, depende de cuál sea además ese criterio que hablábamos antes, la ciencia lo que puede hacer es todavía anclar y apalancar mucho más esos conceptos tradicionales, ¿no? Justificar que esto es lo que hay que hacer, que serás jefe cuando llegues aquí y acá, y no lo contrario. En vez de generar oportunidades, si aparecen los dos juntos, la manera de conciliarlo puede ser incluso perversa. Es decir, de que todavía se refuercen ese tipo de cosas. Con un matiz. Si tú piensas en la mayor parte de las empresas que son líderes en España, la mayor empresas son tradicionales, son empresas familiares, son empresas de sagas, son empresas. Es decir, tenemos un modelo que se basa exitosamente en ese tipo de valores, ¿no? Tampoco hay que juzgarlo de una manera muy negativa, ¿no? Evidentemente tiene sus consecuencias, pero si hemos llegado hasta aquí con unas, ¿sabes? El Instituto de Empresa Familiar y todas las empresas que están dentro, por algo es, ¿no? Y es precisamente por la forma en la que sus valores han ido generando ese tipo de culturas, ¿no? Es obvio que en un entorno de cambio, de incertidumbre, donde hay perfiles muy diferentes, generaciones que a lo mejor están, o más que generaciones, personas con una determinada edad que van teniendo, ¿por qué no?, concepciones de valor o concepciones de trabajo muy diferentes, les puede costar adaptarse. Y ese es uno de los temas donde los datos te pueden ayudar. Pero insisto que no puede ser una manera de reforzarlo más bien como una manera de generar oportunidades. Y cuidado con el sesgo de confirmación, ¿no? Diríamos aquí. Y la tendencia siempre es esa, ¿no? Es decir, los valores generan sesgos y el sesgo es, venga, por supuesto que todo el mundo debe respetar estas cosas porque es lo correcto. Tú dame un número, dame un dato que me guste y me voy a coger a él. Ya está. Claro. Es así. Y lo voy a repetir hasta la saciedad. Ese es el riesgo, sin duda. ¿Cómo somos los humanos? A mí me gustaría vincular, ¿no?, los hallazgos del informe con el objeto de estudio de nuestro observatorio, ¿no?, que es el futuro del trabajo, como sabéis, ¿no? Nosotros estamos pues continuamente rastreando el entorno en busca de señales, de tendencias emergentes. Vemos que aparecen pues eso, nuevas formas de trabajar, nuevos modelos organizativos en las empresas, un cambio tecnológico sin precedentes que está llamando a nuestras puertas y vamos a ver en qué deriva. Vemos también desde el lado de la oferta del mercado de trabajo cómo cambian las expectativas laborales de las personas, particularmente de los jóvenes. Sergei, a mí me gustaría preguntarte, ¿no?, de todos estos rasgos de liderazgo que aparecen en el estudio, ¿cuáles piensas que se van a volver todavía más críticos en los próximos años? Buena pregunta. Para eso primero hay que contestar una pregunta anterior, que es qué tipo de cambios vamos a ver y qué tipo de trabajo, cómo se cambia el entorno del trabajo. Y si decimos que necesitamos más enfoque en innovación, en tecnología, en agilidad, en ser emprendedor en el trabajo, pues entonces, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos? Necesitamos un líder que puede soltar, que puede dar autonomía, que escuche más que hable. Y en el informe nos sale un dato muy interesante. 33% de los españoles dicen que yo quiero un jefe micromanager. ¿Cómo podemos entenderlo? Porque eso, y Juan, corrígeme si... Es sorprendente. Pero España es el único país En realidad no. ese dato. Es decir, tú dime qué hacer. Que eso va en contra de todo que se necesita para lograr los objetivos de innovación, de tecnología, donde las organizaciones son flat, no hay jerarquía. Y aquí, otra vez, volvemos al informe. Tradicionalismo. La empresa tradicional, ok, es una pirámide. Soy empleado, tú eres jefe. Totalmente lo contrario de lo que es ser emprendedor o de cómo funcionan las empresas tecnológicas. Entonces, ¿a dónde vamos? Si nos quedamos con, mira, nuestra industria, cómo hacemos el trabajo, pues vamos a seguir de una manera tradicional. Perfecto. El liderazgo que tenemos actualmente funciona. Eso.
Si decimos, mira, en 3, 5 años, el entorno de negocio va a cambiar. El IA cambia todo. Desaparecen los roles tradicionales alrededor del mundo. Tenemos que adaptar. Actualmente yo no veo la capacidad de adaptar de una manera ágil y rápida. Un comentario sobre lo que dices, Sergey, es de de todos los resultados del estudio específicamente de España, el único descubrimiento donde España es diferente es en esto, donde queremos jefe que descarrilen a través de que estén encima mío y nos controlen. El 33% dices, guaca. Es cuando, pero sin embargo es coherente, es decir, como ha explicado muy bien, es absolutamente coherente con todo lo demás. Las implicaciones son obvias también. No, a ver, sin duda es algo llamativo, pero que probablemente esto tengamos que ver una evolución de los líderes y de la gente, ¿no? O sea, yo, en toda la conversación que estamos teniendo ¿están los empleados españoles preparados para culturas de alto rendimiento? Una de las grandes cuestiones que a mí me encanta saber retar a la gente con la que trabajo es, sí, mucho liderazgo, pero ¿por qué no hacéis curso de seguidores? ¿Sabes? ¿Por qué no dais formación a...? Es decir, porque evidentemente si resulta que son los equipos los que determinan si unas personas buen líderes, quizá la calidad de los equipos, la eficiencia de los equipos, la profesionalidad de los equipos también sea exigible, ¿no? Claro. Y entonces te miran como las vacas al tren, es decir, claro. Es que igual de aquí tenemos un elefante en la habitación, ¿eh? Estamos siempre mirando a los líderes, pero igual tenemos que poner un poco todos de nuestras partes. No voy a caer en la simplicidad que me dijo un amigo argentino de gallego, tenemos lo que no merecemos, pero hay que reconocer que hay una perspectiva que encajan muy bien, ¿no? Entonces, si tú a una de esas personas que ha respondido a la encuesta dices, bueno, ¿y tú qué harías? Hay un 33% que va a decir, a mí que me digan. A mí no me hagas pensar que a mí no me pagan para pensar. Que evidentemente es un tipo de cultura generada, ¿no? Y ahí es donde está uno de los retos que se evidentemente para futuro. Hay un reto generacional, pero generacional en un sentido no en plan de cómo son los Z, los X, los Y, los millennials, sino que es que en los próximos 10 años se va a jubilar prácticamente el 50% de las cúpulas directivas de las empresas de este país. ¿Quién va a sustituir a esa gente? ¿De qué manera? Y tío, yo no solamente los procesos, sino las personas. Estamos hablando de esos perfiles que decía Sergey, es ya gente con esa flexibilidad, gente acostumbrada a la tecnología, gente a dato, o más de lo mismo. La oportunidad existe. ¿Lo asociamos a gente joven que esté sea más techy, como es, nativos tecnológicos? No necesariamente. Claro. Eso es una de esas simplificaciones que puede llevar a fracasar y una vez más reforzar el sistema mucho más que mejorarlo. Pero hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones ya. Pero ya. Claro. Si no, pues como siempre iremos... Una pregunta respecto a esto que estás diciendo. ¿Detectáis algún tipo de diferencia por edades, ¿no? De que igual las personas más jóvenes tengan otros rasgos tanto como líderes como seguidores, ¿no? Volviendo a lo que decía Sergey. O este patrón está muy diferente. Creo que estamos haciendo los dos lo mismo. A ver, para los que están escuchando el podcast, las cabezas de Sergey y Juan estaban moviéndose de izquierda a derecha, confirmando los dos que parece que no cambian. Yo lo veo con todas las generaciones, algo que muchas veces es más seguro no hacer nada que hacer algo imperfecto. Por eso yo veo constantemente, yo recibo archivos con nombres como versión definitiva final ahora sí, número 3. Ahora sí. Una vez más, aquí es datos contra digamos, titulares, ¿no? Contra el relato. El relato es, no, las diferencias generacionales, no, los nuevos, no, perdón, porquería. Es decir, los datos dicen que no hay diferencias específicas. Claro. Ten en cuenta que todo lo que significa una cultura de liderazgo en un determinado país está asociado también a la cultura general. Claro. Y el modelo de liderazgo que va desde las casas a las escuelas es que sigue siendo el mismo. Papá y mamá deciden, papá y mamá evitan los riesgos, de tal manera que cualquier persona... Perdóname, sé que es una derivada un poco... en este último año, literalmente, no me han contado menos de 25 anécdotas en empresas de selección, de recruitment, de headhunting, donde los candidatos han ido a los procesos con sus padres o han seguido los padres los procesos. Y dices, ¿perdón? ¿Sabes? Es como, ¿perdón?
sea, como una persona de 25, 26 años, súper formada, tecnológicamente súper preparada para muchas cosas, con una capacidad de entender la tecnología por encima de cualquier cosa, defiende su candidatura de la mano de papá y mamá. Puñeta, ¿qué tipo de jefe va a ser o jefa va a ser dentro de N meses o N años cuando tenga responsabilidad? Ese es el gran reto. Sí, Bueno, sí, sí, sin duda. desafío enorme, sin duda. Oye, si os parece, vamos a ir cerrando porque la verdad es que el tiempo vuela y sí que me gustaría aterrizar, ¿no? Algunas de las reflexiones que hemos tenido a lo largo del episodio en algunas recomendaciones que sean de utilidad o al menos inspiracionales para los oyentes. A mí me gustaría que os imaginarais, cualquiera de los dos, ¿no? Que nos están escuchando y probablemente será así, ¿no? Personas que ya lideran un equipo y que igual se reconocen en algunos de estos rasgos, ¿no? Que el informe dice que tenemos en España, ¿no? ¿Qué recomendación le daríais para acercarse un poquito al tipo de líder que necesitamos? Sí, o que se necesitará para lo que viene, ¿no? O lo que se puede anticipar, aunque sabemos que no podemos anticipar nada. Dale, Sergey. Yo veo mucho en el mercado el arte de lo posible. Hay muchos vendedores que van a la empresa y dicen, miren, vamos a hacer un taller gratis, nos cuentas de tus problemas, nosotros te ofrecemos una solución tecnológico. Aquí, mira, nueva evaluación. Mira, los skill-based approach. Pero nadie acude a ti diciendo, mira, vamos a hacer el arte de lo estratégico. ¿Para qué necesitas eso? ¿Qué escenarios de futuro ves? Entonces, a mí me gustaría mucho que nosotros empezaremos por ahí. Empezaremos por el negocio y luego traduciéndolo en la estrategia de recursos humanos. Y luego vamos a buscar las soluciones, no que ofrece el mercado, pero que de verdad necesitamos para resolver nuestro problema en el contexto. Porque all size fits all no funciona. Nunca ha funcionado, no va a funcionar. Yo sé que es lo más fácil. Yo sé que es más fácil que decir, mira, Telefónica lo hace, pues dame dos. Pero, y yo sé que eso implica algo de pensamiento estratégico y trabajo, pero eso es exactamente lo que nos cuentan los datos del informe. Que eso es lo que nuestra gente, nuestra organización piden a nosotros. Entonces, ¿por qué no darles un poquito del beneficio de nuestro mejor pensamiento? Juan, Aterrizándolo mucho, diría tres cosas. Una es, si quieres mejorar tu liderazgo, pregunta a tu equipo. Empieza por ahí, ¿no? Deja de leer libros, ¿no? Cuando lo más cercano es qué necesita tu equipo. Eso exige, evidentemente, pues autoconocimiento, conciencia, bla, 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 puede ser una evaluación o mil cosas. Y dos cosas muy sencillas. Cada vez que vayas a iniciar tengas que tomar una decisión, piensa más en el por qué, pero menos en el por qué y más en el para qué, ¿no? Es decir, esa parte que decía Sergey. Puede resultar muy sencillo, muy básico, pero que te preguntes el para qué puñetas vamos a hacer esto. O sea, es no por qué lo hacemos, que es más esa parte de resolución de problemas cortoplacista, etcétera, sino tener que pensar un poquito el para qué es fundamental. Y es curioso cómo hay muchísimas decisiones que de repente se dejan de hacer. Claro. Y la tercera es entender que es un concepto complejo. Es decir, lo que decía, por ejemplo, Sergey al principio, es decir, un líder no es una persona que maneja una opción u otra, sino la solución más compleja de ese posible choque, colapso, contradicción, generar una solución más elaborada, compleja. Y que ser un buen líder no es nada fácil, que no es una cuestión de jerarquía, no es una cuestión de mérito, no es una cuestión de brillantez. Y si no te gusta, haber pedido muerte. Y que tampoco es un don. Y que tampoco es un don. Es decir, que evidentemente hay una parte de talento natural, personalidad, etcétera, pero luego hay que trabajarlo, ¿no? Porque hay millones de cosas que hacen que la adaptabilidad, la necesidad de tomar, como te digo, decisiones muy específicas, muy diferentes en función de contexto, personas, negocio, momento, transformación, etcétera, es muy diferente. A ver. Pues Juan, muchísimas gracias. muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una conversación tremendamente inspiradora que nos ha ayudado mucho no solamente a entender, ¿no?, cómo son los líderes en España, sino también los desafíos y las oportunidades
que tenemos por delante. A los oyentes, bueno, pues deciros que os dejaremos un enlace también al informe en el post para que podáis profundizar pues en todos los datos y todos los detalles. Así que, de nuevo, un millón de gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. No, la verdad es que el tiempo ha pasado volando. Muchísimas gracias. Un podcast de Future for Work Institute.